Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase número 5, en el cual vamos a resolver un problema de convección combinado con radiación. Se tiene una pieza extruida de cobre larga y hexagonal. Remueve de un horno de tratamiento térmico a 400 grados centígrados y se sumerge en una corriente de aire que se encuentra a 50 grados centígrados, que fluye perpendicularmente a su eje a 10 metros por segundo. La superficie de cobre tiene una emisividad de 0,9 debido a la oxidación. La barra mide 3 centímetros entre sus lados opuestos y tiene un área de sección transversal de 7,79 centímetros cuadrados y un perímetro de 10,4 centímetros. Determine el tiempo necesario para que el centro de la barra de cobre se enfríe a 100 grados centígrados. Entonces vamos a ir sacando datos a este problema. Eh, por si acaso, ¿no? Vamos a aclarar algunas cosas. Cuando se saca, ¿no? Después de un tratamiento térmico, inicialmente, cuando dice para un tiempo igual a cero, la temperatura inicial del cobre es 400 grados centígrados y se sumerge en una corriente de aire a T infinito de 50 grados centígrados. Esto, por si acaso, siempre tienen que considerar que es uniforme. Para un tiempo cero, T sub cero, T sub cero, T sub cero, en cualquier punto de el metal, la temperatura marca T sub cero. Eso siempre es para una condición inicial. Se considera eso. Y se sumerge en una corriente de aire. Este podría ser aire. Yo voy a hacerlo de la siguiente forma. Un flujo que colocar aire, que tiene un T infinito. Ahí está, ¿no? T infinito, T infinito. Y obviamente tiene que tener su H convectivo, que no tengo, no me da. Tengo la velocidad. Tengo la velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. La superficie del cobre tiene una emisividad. Me habla de radiación también. Entonces tengo que hablar de emisividad debido a la oxidación, ¿no? La barra mide 3 centímetros entre sus lados opuestos. Entonces debe ser este de acá. Yo lo puedo llamar una distancia, no sé, un diámetro, ¿no? Una distancia D, lo puedo llamar. Acá un largo. Y no hay que olvidarse de que acá existe un área transversal y me da de 7,79, 79 centímetros cuadrados. Un perímetro, también eso debe ser suma de los lados, ¿no? De los 6 lados, porque es de base hexagonal. Es un hexágono, ¿no? Con una altura. Un perímetro de 10,4 centímetros.
determine el tiempo necesario para que el centro de la barra de cobre se enfríe a 100 grados centígrados. Entonces, determinar, voy a colocarlo acá, para que el centro de la barra, temperatura final, yo lo voy a colocar 100 grados centígrados. El tiempo final me está preguntando, ¿no? Esto es por si acaso centro, centro. Hasta ahí vamos bien. Algo más. Acá voy a llamar una variable T, la temperatura de el cobre. Ustedes saben que puede estar definido por la posición, ¿no ve? Y la temperatura de los alrededores, que lo voy a llamar T sub A, que va a ser nada más que T infinito también. Eso es una suposición. ¿Qué más? Nosotros sabemos que el cobre, eso es un dato adicional, si quieren, cobre es un buen conductor de energía. Es un buen conductor de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura está en función de X, Y, Z, T. Se puede hacer 0, 0, 0. Y al final la temperatura solamente va a depender. Entonces todo esto valía 0 y la temperatura. Entonces, si quieren, vamos a aclarar también. T en función del tiempo no es nada más que la temperatura, temperatura del cobre, del cobre en cualquier instante. ¿No? En otras palabras, si quieren, la temperatura del centro va a ser aprox a la temperatura de superficie o cualquier punto. ¿No ve? O sea, aquí marca una temperatura T del centro, aquí la misma va a ser casi. ¿Por qué? Porque el cobre es buen conductor de calor. Pero ¿en dónde me voy a fundamentar para eso? Me voy a fundamentar en el concepto de RIT, que ya lo habíamos escuchado, que era la resistencia interna despreciable. Y para eso tengo que hablar del biodecisional, que es H convectivo por la longitud característica sobre K. Pero este K es del cobre, ¿no ve? Pero hay un problema, no tenemos el H convectivo. Pero nosotros sabemos que para convección forzada externa, el H convectivo, como los anteriores problemas, más o menos para un cilindro me daba igual, ¿no? 30 y tantos, 40, 50, más o menos. Eso es más o menos lo que tienen que rescatar ustedes, más o menos los criterios, ¿no ve? Pero ya ustedes saben que el cobre es un buen conductor de calor, entonces no tendría que haber una distribución de temperaturas espaciales, ¿no ve?
una posición, digo, ¿no ve? Solamente en función del tiempo nos va a hacer. Pero esto también se puede validar, no es que no. Entonces, para eso yo voy a ir a las tablas de Sengel. Entonces, si van a las tablas del Yunus Sengel, van a encontrar cobre puro, ¿no? Ese sería el material que van a trabajar. Porque de tablas tendrían que sacar. Las tablas, por si acaso, están en Kelvin, por si acaso, dice, ¿no? Y me da KCP. Y rápidamente, como yo sé que inicialmente está a 400 y tiene que llegar a 100 grados centígrados, ¿no? ¿A qué me refiero? Este K del cobre tiene que evaluarse a la temperatura promedio de T inicial más T final entre 2. Entonces, este caso es 250, porque 400 más 100 es 500 y 250 grados centígrados. Entonces, si ustedes leen de tablas K del cobre a más 273, más o menos son unos 500 grados Kelvin, 523, ¿no? Si quieren pueden hacer el promedio de estos dos, ¿no ve? Entonces, a 400 y 600. Rápidamente, entonces tendríamos que hacer el promedio de estos dos. Tampoco es que varía mucho, ¿no ve? Entonces, no hay que complicarse mucho la vida. Más 393 dividido entre 2, entonces 403 dice. Entonces, hagan la media y les va a dar 400, es a 500 eso, pero no es 500, pero es cercano, ¿no? 405, 10 debe ser, ¿no? Watts por metro grado centígrado. Para evaluar ese biot necesito yo ahora la longitud característica. La longitud característica era volumen sobre el área. Y ustedes saben muy bien que para nuestro caso el volumen es nada más que el área transversal por una longitud. Si nos vamos a la geometría del cuerpo, nos da área transversal y la longitud no da por una longitud. Y rápidamente sabemos que el área es área transversal por 2 más el perímetro por la longitud. ¿A qué se refiere eso? Que es esta área más el área lateral, ¿no ven? Dos áreas transversales, ¿no ven? Entonces la longitud característica había sido área transversal por longitud. Y el área total es 2 veces área transversal más perímetro por longitud. Entonces ahora también el problema va a ser la longitud, ¿no? Si vamos al enunciado del problema, me dice que es larga y hexagonal. Larga quiere decir que es grande su tamaño, ¿no? Su longitud. Entonces, al decirme que es larga, perímetro por longitud es mucho mayor a 2 veces área transversal. Es una suposición, por si acaso, en base a lo que me dice el problema. Longitud sobre perímetro por longitud. Entonces, como verán, se va a cancelar la longitud
área transversal sobre el perímetro. El área transversal que me define es 7,79, 7, perdón, 7,79 centímetros cuadrados, 7,79 centímetros cuadrados y perímetro de 10,4. Un perímetro de 10,4 centímetros. Entonces vamos a tener 7,79 dividido entre 10,4. ¿Está bien? $100 centímetros, un metro. Entonces vamos a tener 0,00749 centímetros. Y luego vámonos al biot decisional. Ah, pero antes, ahí está. El biot decisional va a estar en función entonces del H convectivo por la longitud característica de 0,00749 centímetros sobre el K del material que vale 403. Ah, por si acaso esto ya no está en centímetros. Hay un error. Ya lo he transformado. Porque si no, vamos a tener problemas. Watts, metro, grado, centígrado. El biodecisional. Ahora viene su criterio ingenieril. Nosotros sabemos que el H convectivo para un cuerpo, por ejemplo, un cilindro, una placa plana, ¿no ve? Convección forzada externa, los H convectivos no superan los 100. Entonces, por tal motivo, digamos, yo me puedo dar un H convectivo, digamos, de 100 así. Veamos qué ocurre con eso. Y por una longitud característica ya tengo sobre 403. Me da, eso es para un H convectivo exagerando, digamos. Watts, metro cuadrado, grado, centígrado. En ese caso sale 0,00186. 186 no tiene unidades. Entonces, ¿qué me estará diciendo eso? Que el biot decisional es menor a 0,1. Y cuando sale menor a 0,1, sí puedo aplicar el criterio de RIT. Por más que el H convectivo me dé, digamos, un valor grande, 500, digamos, ni así. Entonces, este caso era un poco también de darse cuenta, ¿no? Van a ver, el H convectivo que voy a calcular no va a ser muy grande tampoco. Entonces, vamos bien hasta ahí. Entonces, como ya está fundamentado nuestra base teórica y lo vamos a validar, esto sería como una hipótesis, pero vamos a comprobarlo más adelante. Entonces, ya está, ¿no ve? Ahora, como me pide tiempo, cuando es tiempo, ya más o menos entra el análisis en estado transitorio.
Y ahí nosotros somos expertos en el sentido de que yo puedo aplicar un balance de energía en el cobre, un balance de energía en el cobre de base hexaédrica, ¿no ve? Este análisis, si se han dado cuenta, es para un proceso de enfriamiento, enfriamiento. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro volumen de control nosotros podemos definir a la pieza de cobre de base hexagonal, ¿no ve? Y nosotros podemos observar que de el cuerpo tiene que salir una cantidad de energía por convección y también va a salir otra cantidad de energía por radiación, porque claramente me aclara de que existe radiación. Ya les dije, ¿no ve? Convección y radiación son amiguitos, se apoyan, o sea, dan mayor razón de transferencia de calor. Entonces, si nosotros analizamos entrada menos salida más producción menos consumo igual a la acumulación, ¿hay una entrada? No. Salida sí, porque está saliendo energía, es enfriamiento. ¿Ve? No, no, sí. Simple nuestro análisis. ¿Ve? Salida menos el calor convectivo más el calor radiativo. Ambos tendrían que estar en watts. Al lado derecho no es nada más que la variación de energía respecto del tiempo. Y vamos bien hasta ahí. Y la energía interna también se va a ir a la, o sea, igual se iguala, ¿no? A la energía, ¿no? Aproximadamente. Y nosotros sabemos que U es la masa CB por T. T es una temperatura que varía en función del tiempo, ya hemos dicho. Entonces, la temperatura solamente depende del tiempo, no hay donde perderse ahí. La densidad es la masa sobre el volumen y por tanto la masa va a ser densidad por el volumen. Y Cp es aproximadamente a Cb en sólidos y líquidos. Entonces, menos el calor convectivo más el calor radiativo es igual a la variación de E. E es M por Cb. M es densidad por volumen por el Cp. La masa es densidad por volumen, Cp por la temperatura. Ahora la densidad voy a asumir que es constante. El volumen obviamente es constante del cobre. Cp también puedo asumir que es constante. La variación de la temperatura respecto de el tiempo. ¿No fue? Hasta ahí vamos bien. El volumen, por si acaso, no es nada más que área transversal por una longitud. Eso se sabe, ¿no ve? Entonces, densidad por el área transversal
por una longitud. Área transversal por una longitud por el CP. Lo voy a transformar a derivada total. Es igual a menos el calor por convección. Es el H convectivo por el área de transferencia de calor por convección, por el área de convección, yo lo voy a llamar así. Temperatura mayor menos temperatura del ambiente, del aire. Entonces tienen que diferenciar. ¿No ven? Ya estamos haciendo directo. Más emisividad, área radiativa, por el sigma. Temperatura, tengan cuidado, ya les dije. Acá vamos a cambiar entonces. Ahí está. T más 273 a la cuarta menos T de los alrededores más 273 a la cuarta. Entonces aquí no va a entrar espacio, ¿no? Medio complicado está. Bueno, entonces, más emisividad, área radiativa, sigma, T más 273 a la cuarta menos temperatura de los alrededores más 273 a la cuarta. Ahí está. ¿No ve? De esa forma. Listo. Vamos a analizar cada término. Estamos haciendo que, por si acaso, esto es obvio. No hay donde perderse, yo creo. Hemos dicho que la temperatura es ¿no ves? Del cobre. T es mayor a la temperatura del ambiente. Entonces, el enfriamiento, ¿no ves? Eso no hay donde perderse. Por eso es que hago la diferencia. Note. T menos T infinito. T menos temperatura de los alrededores. Ya había aclarado de que T de alrededor es igual a T del ambiente también, ¿no ve? Se puede hacer distinto también, no es que siempre se haga así, ¿no ve? ¿Qué más? El área convectiva. Nosotros sabemos que el área convectiva es 2 veces el área transversal, ¿no ve? 2 veces de acá y del otro lado. 2 veces el área transversal. 2 veces el área transversal más un perímetro por una longitud. Eso nosotros sabemos que prácticamente es el área lateral. Hay que imaginarse harto en esta parte, ¿no? ¿Qué más? El área radiativa es igual lo mismo. 2 veces área transversal más perímetro por una longitud. Y de vuelta me voy a basar en que 2 veces área transversal es mucho menor a perímetro por una longitud. Entonces, bajo ese criterio, yo puedo despreciar el área transversal. Entonces, finalmente tengo densidad área transversal por una longitud CP, derivada de T respecto del tiempo. T es la temperatura del cobre en cualquier instante, ¿no ve? H convectivo por T menos... Voy a factorizar por si acaso el área, entonces, un momentito. Aquí vamos a hacer algo interesante. Área transversal va a ser 0, obviamente, y estas dos áreas son iguales, hemos dicho. Y no hay queda que es perímetro por longitud. Perímetro por longitud. Todo por el H convectivo de T menos T infinito. Más
emisividad sigma T más 273 cuarta menos TA más 273 a la cuarta. Entonces, como observarán, la longitud en ambos lados se va a cancelar. ¿Lo ven? Y hasta ahí ya habríamos llegado a una ecuación del tipo de valor inicial. Este tipo de problemas se llaman problemas de valor inicial. ¿Por qué? Porque se necesita una condición inicial para resolver. Entonces, yo puedo quizás despejar, digamos, derivada de respecto del tiempo, el cual es menos el perímetro sobre rho Cp por el área transversal. H convectivo T menos T infinito más emisividad sigma T más 273 menos temperatura A más 273 a la cuarta. Así sería, ¿no? Y ahora sí vamos a definir condición inicial. CI para un tiempo cero, la temperatura tiene un valor que es de 400, ¿no ve? Listo, entonces suficiente que tengamos eso, ¿no ve? Y ya está. Y prácticamente el problema ya está resuelto. Si es un proceso de enfriamiento, tiene que ser del tipo caída, ¿no ve? Esto es un análisis rápido. Digamos, si yo grafico esa ecuación diferencial, temperatura con el tiempo, ¿lo ve? Tiene que ser del tipo así. Para un tiempo cero, ahí está. Y me pide justo hasta un tiempo, así digamos, una temperatura final, justo ahí. Y de acá a acá, ¿qué tiempo ha ocurrido? Dice, ¿no? Ha transcurrido. Entonces, eso es la tarea. Y ustedes yo creo que saben bastante de integrales, todo eso. ¿Pueden hacer integrales? Sí, pero bien complicado, ¿no? Pueden aplicar eh, criterios que les sirva. Ahora la pregunta es cómo encuentro el H convectivo. Entonces, para eso, yo puedo decir, determinamos H convectivo, el cual tiene que calcularse sí o sí. Nosotros sabemos que para eso primeramente tenemos que encontrar la temperatura de película. La temperatura de película eh, no es nada más que la temperatura promedio más la temperatura del ambiente entre dos. Esa temperatura promedio es temperatura inicial más la temperatura final entre
2 y ya lo teníamos. Inicial es de 400, final es de 100, ¿no ve? Entonces, este de acá era 400 más 100 entre 2, el cual es 250 grados. La temperatura de película va a ser 250 más la temperatura del ambiente. Y la temperatura del ambiente me da, por si acaso, de 50 grados centígrados. 50 grados centígrados. Y esto sería 300 entre 2, 150 grados centígrados. Entonces, a tablas, vamos a tablas, hay que entrar el aire, ¿no ve? Y vamos a tablas. Entonces, entrando a las tablas del Cengel, para el aire a una atmósfera de presión, hay para 140 y 160. Entonces, nosotros ya hemos visto cómo se puede calcular propiedades interpolando, ¿no? Entonces, vamos a calcular lo que son las propiedades físicas. La densidad, que no es nada más que, perdón, perdón, es 0.8542, 0.8148. Más 0.8148 dividido entre 2. La densidad sale 0.8345 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más? Necesitábamos una viscosidad dinámica y también va a ser de acá. 0.345, 0.420, 0.30, perdón, 2.3825 por 10 a la menos 5 kilogramos metro por segundo. ¿Listo? También vamos a necesitar el coeficiente de conductividad que sale del promedio de acá. 0,03374 3511 y va a salir 0.034.425 watts por metro grado centígrado. Entonces, de esa manera. Y ustedes pueden verificarlo también. Pran.
El PRAN es nada más que 0.7014 0,7041 7041 0,7025 70 no 275. Listo, no tiene unidades y ya está. Y eso ustedes pueden hacerlo haciendo la lectura correspondiente. Ahora vámonos de vuelta a lo que hacíamos, a los pasos anteriores. Ahora vámonos al cálculo de el Reynolds. El Reynolds es densidad, la velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad dinámica. En este caso no es cilindro, placa plana, entonces, y esfera. Vamos a buscar en las tablas de Yunus Engel. A ver, entonces rápidamente, si nos vamos a las tablas, van a encontrar esta tabla que debe estar en una página. Y estamos en el caso del hexágono. Y en este caso, la longitud característica es la distancia de lado a lado. Y esa también teníamos nosotros. Si nos vamos al libro, está ahí, ¿no? Eh, D por si acaso vale 3 centímetros. Creo que no lo aclaré. Y eso también lo pueden verificar. La barra mide 3 centímetros entre sus lados. Entonces D vale 3 centímetros. Entonces sería entonces 3 por 10 menos 2 metros. 100 centímetros, un metro, ¿no ven? Ahí. Ahora sí, vámonos con el cálculo del Reynolds. El Reynolds, la densidad tengo 0,8345. Como 8345. 0,8345 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad. Perdón, me olvidé. ¿Qué velocidad es? Es de 10 metros sobre segundo por la longitud característica que ya está. 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2 metros sobre la viscosidad dinámica, que es 2.3825. 2.3825 por 10 elevado a la menos 5 kilogramo metro segundo. Acá las unidades tienen que tener mucho cuidado. Kilogramo, este metro cúbico. Segundo, se cancela y ya está. Hagan ese cálculo. 0.8345 por 10. 3 por 10 elevado a la menos 2. 2.3825. Bueno, 2.3825 por 10 elevado a la menos 5. Sale 10.057. 10.507, perdón. 10.507.87. Y vamos a ver si está en ese intervalo, ¿no? Está, ¿no? 10.000 estaría acá. Entonces, el Nusselt sí se puede aplicar. Tiene esa restricción, ¿no?
Entonces ahí estamos. El Nusselt, por tanto, no es nada más que 0,153 por Reynolds a la 0,638 por Pran a la 1/3. 0,638, 638, Pran a la 1/3, 0,153. Listo. Entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente. 0,153 por 10.507,87 a la 0,638 por PRAN 0,70275. Un tercio. Finalmente, el Nusselt me sale 0,638 por 0,70275. 0,70275. 0,638. 10.507,87. 0,153 y sale 50,04, el cual es igual a H convectivo por una longitud característica sobre el K. Nosotros sabemos que la longitud característica es D. Rápidamente, 50,04 por K del fluido. 0,034425. 0,034425. La longitud característica vale 3 por 10 a la menos 2. Metros. Está en watts por metro grado centígrado. Entonces, rápidamente, 0,034425 dividido entre 3 por 10 elevado a 2 negativo. Ahí está. Sale 57,425 watts por metro cuadrado grado centígrado. Entonces, por si acaso aquí no está bien. Se me fue porque H convectivos es por si acaso, ¿no? Vayan a verificar si quieren ahora el RIT, ¿no ven? El RIT nos salía 0,00 para 100, creo que era. Ahora va a salir más pequeño por 0,00749 dividido entre 403. Sale 0,000107. Igual, no pasa a ser eh, un sistema concentrado, ¿no? Entonces, el criterio ya está validado. La hipótesis estaría validada, pero siempre que vean un coeficiente de conductividad térmica alto, es sinónimo de que es un buen conductor de calor. No hay la distribución espacial de temperatura, solamente en función del tiempo, ¿no?
Listo, entonces hasta ahí espero que esté claro. No creo que haya más dudas, ¿no? Sí, claro, conciso. Entonces ya tenemos el H convectivo en el modelo, porque eso era lo más primordial, tener la ecuación diferencial y posteriormente ya, ¿no? Bueno, hasta ahí se terminó lo que es transferencia de calor. Ya tengo H convectivo, la emisividad, sigma, ¿no ve? Temperatura de los alrededores tenemos. Entonces, hasta aquí, digamos que se terminó transferencia de calor. Ahora ya es su análisis matemático. Por si acaso, si alguien se ha dado cuenta, en el modelo matemático existe densidad Cp. Esa densidad Cp tiene que ser del cobre, por si acaso, porque la energía de quién está variando. Del cobre, pues, ¿no ve? Del cobre tiene que variar, ¿no ve? Y ahí vamos a también tener mucho cuidado. Aquí obviamente no he manejado, ¿no ve? Notando qué materiales, pero les estoy aclarando acá. Densidad Cp del cobre. Este sí es del aire, obviamente. Del material también. Y listo. Entonces, ¿a qué temperatura van a evaluar la densidad y el Cp? Como lo hemos hecho anticipadamente, eh, para el cobre evaluamos, vamos a decir, densidad, Cp, cobre. Entonces, la densidad, ah, la temperatura es a la temperatura media, que es inicio y final, entre dos, ¿no ve? 250 grados centígrados. Vayan a sus tablas que teníamos, se los saqué, ¿no ve? Acá está, cobre puro. Entonces, 250 más 273 es 523. Entonces, 523. Entonces, el cobre puro tendría que estar en este intervalo. Hace rato creo que me he confundido. Aunque se puede asumir también, ¿no? Si se dan cuenta, son